Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y les doy la bienvenida a este tiempo devocional, Los Susurros de Dios. En esta oportunidad vamos a tratar con un tema que va a llevar como título Gracia y Humillación. Gracia y Humillación. Y en esta mañana vamos a usar dos versos para comenzar este tiempo devocional. Vamos a leer un versículo que se encuentra Proverbios capítulo 30, versículo 8, y dice la palabra del Señor: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y Salmo capítulo 38, versículo 21, dice el salmista: Dios mío, no te alejes de mí. Y en base a estos dos textos, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon trae una reflexión para cada uno de nosotros. Prestemos muchísima atención en esta mañana. Aquí tenemos dos grandes lecciones. Número uno, cosas que hay que desaprobar. Y número dos, cosas que hay que suplicar. El estado más feliz del cristiano es el de una profunda santidad. Así como sentimos más calor cuanto más cerca estamos del sol, así también gozamos de mayor felicidad cuanto más cerca estamos de Cristo. Ningún cristiano se siente satisfecho cuando sus ojos están fijos en la vanidad. No haya placer en otra cosa, sino en que su alma se sienta vivificada en los senderos del Señor. El mundo puede conseguir felicidad en otra parte, pero el cristiano verdadero no puede hacerlo. Yo no condeno a los impíos porque se hundan en los placeres. ¿Por qué debo hacerlo? Dejemos que tengan su satisfacción, pues eso es todo lo que ellos tienen para gozar. Una esposa convertida, que había perdido toda esperanza en cuanto a su marido, se mostraba siempre muy afectuosa con él, pues decía: temo que este sea el único mundo en el cual él será feliz, y por lo tanto, yo quiero y he resuelto en mi corazón hacerlo feliz cuanto pueda. Los de las frivolidades insípidas o los de los pecaminosos goces del mundo, ellos tienen su confianza en cosas que perecen. Las ocupaciones vanas son peligrosas para las almas renovadas. Hemos oído de un filósofo que mientras estaba mirando arriba a las estrellas, cayó en un pozo. Pero ¿cuán profundamente caen los que miran abajo? Su caída es fatal. Ningún cristiano está seguro cuando su alma es indolente y su Dios está lejos de él. Satanás no ataca por lo regular al cristiano que vive cerca de Dios. Cuando el cristiano se aparta de su Dios, padece de hambre espiritual y se esfuerza por alimentarse de vanidades, pues el diablo descubre su oportunidad. Ese cristiano puede estar algunas veces en la misma posición en la que están los hijos de Dios que son activos en el servicio de su maestro, pero eso generalmente dura muy poco. El que resbala mientras desciende al valle de la humillación, cada vez que da un paso en falso, da lugar a que Apolión lo ataque. Necesitamos gracia para andar humildemente con nuestro Dios. Prestemos atención, amadas vidas, a esta frase final. Necesitamos gracia para andar humildemente con nuestro Dios. Prestemos muchísima atención a esta frase final. Y eso es lo que en esta mañana nos dice nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Pero me gustaría que podamos profundizar, que podamos ahondar un poquito más en este tema de la gracia y de la humillación. Un cristiano sabio siempre va a reconocer que lo que hace y que el estilo de vida que lleva es solo fruto de la gracia de Dios y de una vida en humildad. Uno de los hombres más usados por Dios, me atrevo a decir, el más grande, el segundo más grande hombre usado por Dios después de nuestro Señor Jesucristo, es
el apóstol Pablo. Y él escribió lo siguiente, ya casi finalizando la primera carta a los Corintios. Prestemos atención a lo que él escribió. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Y él dice, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10. Y este verso es impresionante. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, concluye Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo, él no consideraba que había sido usado por Dios porque tenía muchísimo conocimiento de las Escrituras. El apóstol Pablo, él no consideraba que fue un hombre usado por Dios porque venía de una buena familia, porque era un hombre que guardaba las tradiciones, porque era un hombre celoso de las cosas de Dios, porque era un hombre de oración, porque era un hombre que siempre le gustaba estar involucrado en las cosas de Dios. No, él no consideraba absolutamente nada. Él no tenía ninguna estima en ello para jactarse o para creer que eso había sido algo que Dios miró y que por eso Dios lo usó de tal manera como fue usado el apóstol Pablo. No, él simplemente reconoce que fue la gracia de Dios en él. Él, el apóstol Pablo, él pudo reconocer el poder de la gracia de Dios en su vida. Pero no solo eso, el apóstol Pablo también pudo reconocer el poder de la humillación. Me gustaría también que nosotros reflexionemos un poquito en estos textos, Hechos capítulo 9. Y vamos a ver ahí cuando el apóstol Pablo se encontró con la humillación. Dios vino y humilló su ego para que de esa manera él caminase en el camino de la gracia y en el poder de la gracia. Hechos 9. Y dice lo siguiente, la palabra de Dios acerca del apóstol Pablo. En este momento él se llama Saulo y dice lo siguiente, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A los cristianos se les conocía en aquel entonces como los del camino. Y entonces dice, verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo, cuando tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo, él le hace la siguiente pregunta y le dice primero, ¿quién eres, Señor? Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Acaso este hombre no sabía lo que tenía que hacer? Por supuesto. Él era un hombre celoso de la ley, celoso de las tradiciones judías y tenía un propósito en su corazón y era
perseguir y destruir a todos aquellos que seguían a este hombre llamado Jesús. Y tuvo allí un encuentro con el Señor, con el Curios, con el Omnipotente, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, de manera literal, vino y lo dejó completamente anulado. En ese momento el apóstol Pablo conoció el poder de la humillación. Este hombre que se jactaba, este hombre que era un hombre orgulloso, altivo, soberbio, este hombre se encontró con el poder de la humillación. Nuestro Señor Jesucristo lo humilló. Y dice que tan grande fue la humillación que sufrió el apóstol Pablo, que no solamente fue tirado de su caballo, sino que también se quedó ciego durante 3 días. Y luego el Señor mismo es aquel que mandó un siervo para que orase por él y que él recobrase la vista. Entonces, por un lado podemos ver nosotros como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 reconoce que no era él, que no era su poder, su sabiduría, su fuerza, su elocuencia, su celo por las tradiciones, su celo, el celo por Dios que decía tener, no era eso lo que había operado para que él trabajase para Dios arduamente y hasta el mismo cansancio y dispuesto a dar su vida si era necesario. No era lo que él poseía, no era lo que él sabía, no. Era la gracia de Dios en él, dice el apóstol Pablo. Pero por otro lado también vemos cómo él tuvo que tener un encuentro con el poder de la humillación. Dios lo tuvo que humillar hasta lo sumo, para que de esa manera él fuera levantado y pudiese caminar en la gracia de Dios. ¿Y acaso, amadas vidas, no es lo mismo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros si verdaderamente estamos en Cristo Jesús? Nosotros también, para poder decir ahora que caminamos en la gracia de Dios y que su gracia no ha sido en vano para con nosotros, nosotros también hemos debido tener un encuentro con el poder de la humillación. Dios tuvo que venir y humillarnos. Dios tuvo que venir y arrojarnos de nuestra religiosidad, de nuestro orgullo, de nuestro poder, de nuestra fuerza, del título que tal vez adquirimos, del nombre que tal vez poseíamos. No sé no sé cuál era el caballo en el que nosotros andábamos subidos. ¿Cuál era? ¿Qué nos creíamos nosotros? Pues de ahí el Señor vino y nos derribó. Y gracias a su misericordia tuvimos un encuentro primero con el poder de su humillación. Él tuvo que venir y humillarnos. Y qué bendita humillación la que trajo Cristo a nuestros corazones. Humillación que nos llevó al arrepentimiento, para que de esa manera ahora nosotros podamos vivir en la gracia de Dios y reconocer que si algo somos, que si tenemos algún estilo de vida que da fruto para muchas personas, es solamente la gracia de Dios operando en nuestras vidas, operando a través de nosotros. Si nosotros podemos ser canales de bendición para otras vidas, para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestra sociedad, para el lugar donde Dios nos ha puesto, si podemos ser un canal de bendición, es solamente la gracia de Dios con nosotros. Porque lamentablemente tenemos que reconocer que seguimos fallando una y otra vez a nuestro Señor, pero la misma gracia que nos ha levantado es la misma gracia que nos sostiene, es la misma gracia que una y otra vez nos lleva otra vez a la humillación, para que aprendamos a caminar humildemente y para que aprendamos a ser humildes, no solamente de palabra, no solamente de apariencia, sino de corazón. Yo estoy dispuesto a decirle al Señor, y repetidamente es esta mi oración: Señor, humíllame, Señor. Bájame de mi altivez, quita de mí los ojos altivos, la lengua orgullosa, el corazón vanidoso, aparta de mí. No te alejes de mí, Señor. Esa es muchas veces mi oración. Y me gustaría invitarte, amada vida, que tú hagas esta oración parte de tu vida devocional. Que también hables así con Dios
y que le pidas que te limpie del orgullo, que te baje de aquel caballo en el que tú estás subido, para que puedas vivir y experimentar la gracia de Dios, que tú puedas también caminar en la gracia de Dios. Y lamentablemente, pues, muchas son las veces que fallamos, pero amada vida, hoy el Señor nos recuerda que es su gracia de Dios, que es su gracia en nosotros la que nos mantiene. Y su gracia nos mantendrá firmes hasta el final. El apóstol Pablo pudo caminar en la gracia de Dios hasta el final. Él dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Y Dios quiera que si nosotros caminamos en esa humildad de corazón, que nosotros también al final de nuestra carrera podamos decir también lo mismo. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Reflexionemos, amada iglesia, en estas preciosas y maravillosas verdades que solamente un Padre que nos ama, es decir, Dios, nos dice. Qué precioso es Dios, que no se calla nada. Qué precioso es Dios, que no nos deja vivir a nuestra manera, sino que Él siempre, una y otra vez, nos recuerda que todo lo que somos solamente debido a su gracia, a su bendita gracia. Así que reflexionemos, amadas vidas, en esta mañana. Me gustaría también animarles y decirles que si este tiempo devocional ha sido de bendición para sus vidas, compartan también con otras vidas. Hay muchas vidas que necesitan escuchar estas verdades de parte del corazón de Dios. Y también quiero invitarles el día de mañana, si mi Padre así lo permite, para que podamos conectarnos a este canal, a estos tiempos devocionales y que podamos ser edificados grandemente con la preciosa palabra de Dios. Que tengan un precioso día y que el Señor los bendiga grandemente. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos.